Vámonos. ¿Qué? ¿Qué era lo que iba a decir? Saludos, señoras, señores. Ya este es su programa Enfoque Jurídico Político, que como cada domingo aquí estamos para conversar con ustedes y traerles las informaciones que consideramos de mayor interés. La compañera de todos los domingos, Elvira Arias, tiene una asignación especial, por eso no va a estar con nosotros en el día de hoy. Así es que, como es sabido de todos, nosotros recibimos el patrocinio de el amigo Mota Paulino, quien tiene el mejor taller de desabolladura, pintura y mecánica aquí en este sector del Bronx. Si no el mejor, nos conformamos que está entre los mejores, y eso es bastante. Pues, como principal información, y que será objeto de comentario, es que previo a la salida del presidente Biden, pues toma la decisión en su último minuto, en su último momento, de excluir, de sacar a Cuba, la mayor de las Antillas, como no patrocinadora del terrorismo. Precisamente en este momento en que el ministro, vale decir, el secretario de Estado, que es un cubano furibundo contra las autoridades cubanas, Marcos Rubio, pues le dejan esta especie de decisión de última hora, que no sé si es precisamente con el interés de excluir, de admitir francamente que Cuba no patrocina el terrorismo, o de molestar, fastidiar un poco a este nuevo ministro de Estado, del Departamento de Estado, del gobierno de Donald Trump, que ya dije es el ex senador, bueno, hasta a partir de mañana, ex senador Marco Rubio. Mi opinión respecto a este asunto es de que no creo que Cuba haya patrocinado el terrorismo nunca, porque ¿cuáles son los actos de terrorismo que se le pueden aplicar? Salvo que tiene un régimen que no es compatible con el de este país. Y eso es lo bastante como para que se le sitúe dentro de ese grupo. La opinión de mucha gente, de muchos sectores y organizaciones es que no es suficiente con el hecho de que la excluyan como patrocinadora del terrorismo, sino que las sanciones, el bloqueo que por más de 60 años tiene, pues también debe ser retirado, debe ser eliminado. Cuestión que no veo que las próximas autoridades estén en esa línea, porque si ya con el solo hecho de que la excluyan dentro del grupo que patrocina el terrorismo ha sido suficiente como para que critiquen tal decisión, pues imagínense ustedes en caso de que fuera que le retiraran esas sanciones. La verdad es que la severidad de esas sanciones no ha permitido que Cuba pues, salga de una crisis permanente, porque el no poder comercializar con los países del entorno, ni recibir ningún tipo de manufactura que tenga algún tipo de vinculación con Estados Unidos es suficiente como para que se vea en situaciones sumamente difíciles. Pero, por lo menos, el hecho de que
se le saque de ese grupo, pues no es suficiente, pero es algo. Algo que todos sabíamos, porque ¿cuáles son los hechos de terrorismo que se le pueden atribuir? Salvo que tenerlo en una especie de lista negra. Esta fue la última decisión, de las últimas decisiones que ha tomado el presidente Biden, que, como dije ya, al echarse la paloma, pues tomó. Mañana y hoy son las celebraciones de lo que es la toma de posesión del presidente Donald Trump. Son muchas las expectativas que hay creadas respecto a lo que será el gobierno que se inicia mañana y cumpliendo con un postulado que es bastante usado por los abogados, que dice que no hay plazo que no se venza, ni promesa que no se cumpla. O al revés, no hay plazo que no se cumpla, no hay plazo que no se venza, ni promesa que no se cumpla. Pues precisamente de eso se trata. Es mucho lo que se ha esperado, mucho lo que se ha hablado, pero ya mañana es 20 de enero. Y entonces el presidente electo, presidente Donald Trump, que ha mantenido nervioso a mucha gente por las múltiples amenazas que ha vertido, pues llegó la hora de la verdad. Y entonces veremos qué va a pasar a partir de mañana en cuanto a unos 4 millones de personas que él dice que va a deportar. Dice que, por decirlo de una manera ordinaria, va a meter mano a lo que es el canal de Panamá. Y en el caso específico de Canadá, como de México, también hay vertidas algunas amenazas que han sido ampliamente divulgadas. Mientras tanto, hoy en Washington lo que se está es de fiesta, se está celebrando el que mañana es la juramentación propiamente dicha. No sé, hay algunas fílmicas de la celebración, no sé si se tienen, no se pueden pasar porque están siendo en vivo ahora mismo y por esta razón no podemos pasarle la fiesta. Por allá está mi amigo Fernando Santana, quien se confiesa trompista y que fue a participar a Washington de la fiesta y la juramentación del presidente. Los mejores augurios para el presidente Trump y su gobierno. Soy de lo que cree que si todo sale bien, pues eso va a redundar en beneficio para todos nosotros, para el mundo incluso, que mientras tanto ha estado un tanto en vilo por el hecho de, bueno, ahí lo tenemos, me señala Juan, del hombre que dice que hará grande de nuevo América. No sé si esa es la fiesta, Juan, del día de hoy. Pero podemos pasarlo. Sí, ok. Be filled with opportunity and hope, and also filled with a thing called the American dream that you don't hear much about anymore. For the past 9 years, you and I fought side by side against the most sinister and corrupt forces on earth. And in our magnificent victory on November 5th, you showed them once and for all that this nation does not... pero eso es en vivo, eso se está pasando ahora, él dirigiéndose a la multitud que allí está celebrando, siendo ovacionado, siendo aplaudido, el presidente número 47 de este país. Es lo que tenemos, la fiesta, la celebración de la toma de posesión del presidente número 47 de aquí de los Estados Unidos, y que mañana pues se hace cargo de la rienda de este país. Repito, le auguramos todas las cosas buenas, porque si
Si al gobierno le va bien, pues a los gobernados también. Sin No embargo, obstacle stand. mucha gente se mantiene un tanto preocupado y asustado por las muchas amenazas que ha hecho el presidente Donald Trump con relación a la cantidad de personas que va a deportar, la amenaza que cierne sobre Canadá, México, Panamá y mucha gente más que son incluso aliados de este país. Ya veremos qué pasa. El plazo se cumplió y no creo que todas estas cosas que se han dicho que se van a hacer se puedan hacer, porque no es tan fácil. El hecho de que diga que va a deportar a aquella familia cuyos hijos han nacido aquí y que le va a quitar la ciudadanía, no creo que eso dependa así de una sola voluntad, aun cuando este sea el presidente de este país, porque la Constitución aquí es respetada aún, cosa que no ocurre en otro lado. Y más tarde vamos a hablar de un país donde sí se viola, el nuevo presidente viola constantemente la Constitución y allí no pasa nada. Tanto que se habla respecto al valor que tiene el voto, vamos a demostrar cómo se irrespeta la voluntad de los votantes. Pero eso lo veremos con más detalle y con más especificaciones un poquito más adelante. Quiero traerle una noticia que de alguna manera atañe a lo que es la comunidad dominicana aquí en Nueva York, y es que el presidente Luis Abinader, hace 2 días, el viernes, designó a una serie de embajadores y movió a otro, entre ellos a alguien que nos merece, qué sé yo, mucho respeto, porque es uno de los ciudadanos más prestantes que tenemos aquí en Nueva York y que fue designado como embajador en Italia. No sé si le mandé, creo que no le mandé a Juan la fírmica de estos asuntos, pero por lo menos aquí tenemos la información que voy a leerle. Dice que la Cancillería anunció nueva designación en el Servicio Exterior Dominicano. María Isabel Castillo Báez sustituirá a Sonia Guzmán en el liderazgo de las relaciones diplomáticas del país en los Estados Unidos. Sonia Guzmán era la embajadora aquí en Washington y fue sustituida por María Isabel Castillo Báez. El Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Dominicana, MIREX, informó este viernes de nuevas designaciones en el Servicio Exterior Dominicano, entre ellos el nombramiento de María Isabel Castillo Báez como la nueva encargada de liderazgo a la misión diplomática del país en Washington. La designación de Castillo Báez, que desde el 2020 ha estado al frente de la Embajada Dominicana en México, está contenida en el decreto 2025, firmado por el presidente Luis Abinader, en cumplimiento de lo establecido en la ley 630-16 sobre la rotación de las misiones diplomáticas. Castillo Báez es doctora en Derecho, con maestría en Derecho Internacional y otros estudios, con una trayectoria de más de 20 años en el servicio exterior, con los cargos de consejera y embajadora en la Embajada Dominicana de los Estados Unidos mexicanos. Hay más. La veterana diplomática sustituirá a la embajadora Sonia Guzmán, que en el 2020 se convirtió en la primera mujer representante de la República Dominicana ante el gobierno de los Estados Unidos. El decreto no habla de una designación para Sonia Guzmán.
El decreto también designa, y esta es una persona conocida y de algún modo también admirada por nosotros, el decreto también designa a Juan Bolívar Díaz Santana como embajador extraordinario y plenipotenciario de los Estados Unidos mexicanos, quien en la actualidad es embajador dominicano ante el Reino Unido de España. Le auguramos todos los éxitos a Juan Bolívar Díaz Santana. A Tony Raful Tejada, embajador extraordinario y plenipotenciario ante el Reino de España, quien hasta la fecha es el embajador dominicano en la República Italiana. Ya ven, a Juan Bolívar lo llevan a México, a la de México la traen a Washington, a Juan Bolívar lo llevan a México y a Tony Raful lo llevan a España. Y entonces el nuevo que es nombrado y que hablaba de un ciudadano prestante es nada más y nada menos que Rafael Antonio La Antigua Siriaco, como embajador extraordinario y plenipotenciario de en la República de Italia. Asimismo, el decreto 1925, la Cancillería informó que el jefe de Estado designó a la funcionaria de carrera diplomática Nadilia Rosario Castellano de Cranwinkel como embajadora representante permanente alterna de la República Dominicana ante la Organización de Estados Americanos. Pero, a donde quería llegar era precisamente al caso del doctor Rafael La Antigua Siriaco, persona a quien conocemos, a quien admiramos y respetamos por su trayectoria y que no tengo la menor duda que es uno de los ciudadanos de más prestigio, más respetado y que hasta hace poco era el vicedecano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Colombia. O sea, una prestigiosísima universidad en la que se ha desempeñado por muchos años el doctor Rafael La Antigua. De modo que en estas nuevas funciones le auguramos especialmente al doctor La Antigua el mayor de los éxitos y quien ahora hará su sede allá en Italia, Roma, Italia. Así que, doctor, le saludamos esa designación. Nos alegramos mucho, si era lo que quería, porque creo que tenía una posición aquí tan importante como esa, pero allí, bueno, es el más alto representante del gobierno dominicano en aquel país. Así andan las cosas, son las designaciones que el viernes hizo el presidente Abinader con estos ciudadanos. Nosotros de pronto vamos a una brevísima pausa y entonces venimos con otro tema. Querrás probarlo todo cuando visites There Should Always Be Cake. Nos especializamos en la confección de bizcochos y postres diseñados exclusivamente para tu evento especial. Trabajamos individualmente con cada cliente para crear una obra de arte única y sobre todo deliciosa, hecha con los ingredientes de más alta calidad. Y para tus antojitos o si necesitas un pastel al instante, visítanos y disfruta de nuestra gran variedad de postres sin la necesidad de preordenar. Estamos ubicados en el 2465 East Tremont Avenue en el Bronx. Para cada dulce ocasión, recuerda, There Should Always Be Cake. Buena noticia para los dueños de automóviles en la zona triestatal. First Class Collision de Rafael Mota Paulino en su nuevo y moderno local sigue ofreciendo la mayor calidad y garantía. Expertos mecánicos que le dejarán satisfecho en cada trabajo. Contamos con el novedoso sistema de pintado al horno. En 20 minutos, mientras tomas un café, pintamos tu carro. 3008 de Loring Avenue, esquina Boston Road, en el condado del Bronx. 718-652-6780 y 652-9219. Buena noticia. Hola amigos de nuestras redes sociales, a continuación presentamos el resumen vespertino del periódico El Día, las informaciones más importantes hasta este momento.
El presidente de la República, Luis Abinader, designó nuevos embajadores en Estados Unidos, ONU, OEA, México, Italia y España. Los nuevos diplomáticos son María Isabel Castillo Báez como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria en los Estados Unidos de América, el periodista Juan Bolívar Díaz Santana como embajador extraordinario y plenipotenciario en los Estados Unidos mexicanos, Tony Raful Tejeda en el Reino de España y a Rafael Antonio La Antigua Siriaco en la República Italiana. Asimismo, en el decreto 1925, la Cancillería informó que el jefe de Estado designó a las funcionarias de carrera diplomática Ana Idalia del Rosario Castellanos como embajadora representante permanente alterna de la República Dominicana ante la Organización de los Estados Americanos, quien hasta la fecha es la directora de la Integración Regional del Ministerio de Relaciones Exteriores, y a Alejandra Hernández González como embajadora representante permanente alterna. La República Dominicana ante la Organización de las Naciones Unidas se desempeñaba como ministra consejera en la Embajada Dominicana en la República Francesa. Amplía estas y otras informaciones en nuestro portal eldia.com. Pues es ahí para que vieran las imágenes de las personas de las que comentaba antes de la pausa, que fueron designadas por el presidente y removida del lugar donde originalmente estaban. La teníamos ahí y queríamos precisamente que ustedes la vieran. Hay un interesantísimo trabajo que se publica en la prensa dominicana de hoy y que quiero que ustedes lo sigan y se enteren, el que no sabe, y lo comenten. Se titula La estafa de la Barry. Es un trabajo que ha publicado el político dominicano Narciso Isa Conde y que quiero leerle algo porque allí se vienen dando una serie de situaciones muy pesadas y que han habido movilizaciones y heridos y los abusos que se cometen allí son cada vez mayores. De modo que le comento el trabajo, primero le leo el trabajo de Narciso, que es del 18 de enero. Dice Narciso: el yacimiento de oro es nuestro, pero Barrigol posee el 100% de las acciones de las empresas bautizadas engañosamente como Pueblo Viejo Dominicana. El Estado es el propietario de la mina, pero no es condueño de la compañía, y señala él que la primera estafa. Barry heredó el mineral, pero no asumió los enormes daños ambientales anteriores que fueron traspasados al Estado, que dócilmente lo aceptó. El contrato original fue aprobado al vapor en el Congreso por supuestas órdenes de Leonel Fernández. Los legisladores ni lo leyeron. Dos estafas consentidas. Pero vamos con el contrato. Sigue Narciso. Vamos con el contrato. Ahora no lo tengo, lo he perdido. Lo he perdido momentáneamente y es de tal importancia que sí es de mi interés que darle lectura aquí hoy. Dice: pero vamos con el contrato, modificado por Danilo Medina, PLD. Las enmiendas mejoraron los ingresos gubernamentales, pero se amplió y agravó la estafa ambiental hasta niveles perversos. Abinader también asumió la estafa, dice Narciso. Los terrenos que ocupa la empresa
la vivienda destruida y las compensaciones a la comunidad desalojada quedan a cargo del Estado. Igual los nuevos daños ambientales. La minera opera como agente de retención y se lo descuentan al Estado de los impuestos. Ver con atención a capítulo 7, raya 2 de la enmienda. A la Barry se le concede la prerrogativa de consumir el agua que necesite del embalaje de Atillo hasta niveles inferiores a la sedimentación. De ahí en adelante, INDRI está obligado a suministrarle de otra fuente cercana. Todos los gastos de bombeo quedan a cargo del Estado y la Barry no paga el agua. La tiene que pagar el Estado. Similar tratamiento tiene en el 5% asignado a la alcaldía. No la paga. Lo paga el Estado. Muchos de los gastos son referidos al Fondo Gubernamental de Remediación Ambiental. La minería, de cuenta de los volúmenes de los ingresos estatales establecidos en el contrato. Increíble. Aparte de la mínima participación que tiene el Estado de los beneficios de allí, todos los gastos se le cargan precisamente al Estado dominicano. Vaya contrato. Eso es, hay una famosa ley que le llaman la ley del embudo, y es que la parte ancha para la Barry y la estrecha para el Estado dominicano. O sea, con esa modificación, de que una participación en los beneficios mayor para el pueblo dominicano, sin embargo, todas las cargas se descuentan de lo poco que le toca al Estado dominicano. ¿Qué manera de negociar? Que si el primer contrato fue un asunto vergonzante, en el que el 97 era para la Barry y solo el 3 para la República Dominicana, para el Estado Dominicano, ahora no hay mucha diferencia, aunque en el gobierno de Danilo se dice que se mejoró, pero óigame, todos los gastos y los daños ambientales que ocurren allí, es el Estado quien tiene que cubrirlo con el exiguo ingreso que percibe. Sucesivas estafas servilmente consentidas caracterizan las referidas enmiendas, entre ellas la relacionada con la presa de cola húmeda del Yagal y con la que ahora quieren imponer con similares características. Al cierre de la mina, la costosa administración de esa presa y cualquier desastre posterior lo paga el país. El acápite 9.3 es brutal. El oro es de Barry, las lagunas de veneno prohibidas en muchas partes del mundo es la herencia eterna impuesta al Estado, pese a que hay otras opciones. Después del desalojo forzado, involuntariamente, involuntario y violento de las comunidades Barry, Barry pretende una negociación en la que se acepte su presa de cola húmeda y el gobierno asuma compensaciones y riesgos. Eso es minería neocolonial inaceptable. El problema no es solo compensar las familias desalojadas, sino también y fundamentalmente rechazar el contrato estafa con Barry y su presa. Hasta aquí el trabajo publicado por Narciso. Entonces, no hay que ser ni comunista, ni
ni cosa que por el estilo. Es un asunto de justicia. ¿Cómo es que esta minera van, se adueñan del oro y todos los daños que ocasionan allí, pues pura y simplemente no es su responsabilidad? Vaya ley. Y esos son los gobernantes que nos hemos gastado y que han entregado la riqueza de nuestro país así, de manera olímpica, perjudicando a estas comunidades que siempre han vivido allí, y los beneficios, bueno, son para otros. No sabemos qué beneficios podrán tener, porque en una ocasión esta misma empresa dijo al final de un gobierno que sí le hizo concesiones sumamente graciosas, que ese era el mejor gobierno del mundo. Y claro, para ello tiene que ser el mejor gobierno del mundo, porque le entregó a cambio de nada, pues, esa mina, la mina Alabarri, una compañía esencialmente canadiense. Bueno, de esto son muchas las cosas que se pueden decir, pero no son buenos dominicanos los que han entregado nuestra riqueza así a cambio de nada, solo dejando los hoyos, la miseria y la eliminación de las aguas, dejando contaminaciones a niveles extraordinarios, llevando allí de todas clases de enfermedades, pero ellos sí se alzan con el botín. Eso no es justo, y contra eso, bueno, hay todo un pueblo que está protestando y pidiendo que no se hagan este tipo de concesiones, de las cuales estamos totalmente de acuerdo. Vamos, Juan, de nuevo a una brevísima pausa y entonces ya retornaremos con otros temas. Querrás probarlo todo cuando visites There Should Always Be Cake. Nos especializamos en la confección de bizcochos y postres diseñados exclusivamente para tu evento especial. Trabajamos individualmente con cada cliente para crear una obra de arte única y sobre todo deliciosa, hecha con los ingredientes de más alta calidad. Y para tus antojitos o si necesitas un pastel al instante, visítanos y disfruta de nuestra gran variedad de postres sin la necesidad de preordenar. Estamos ubicados en el 2465 East Tremont Avenue en el Bronx. Para cada dulce ocasión, recuerda, There Should Always Be Cake. Buena noticia para los dueños de automóviles en la zona triestatal. First Class Collision de Rafael Mota Paulino en su nuevo y moderno local sigue ofreciendo la mayor calidad y garantía. Expertos mecánicos que le dejarán satisfecho en cada trabajo. Contamos con el novedoso sistema de pintado al horno. En 20 minutos, mientras tomas un café, pintamos tu carro. 3008 de Loring Avenue, esquina Boston Road, en el condado del Bronx. 718-652-6780 y 652-9219. Buena noticia para los dueños de automóviles en la zona triestatal. First Class Collision de Rafael Mota Paulino en... Bien, pues, señores, el 9 de febrero se celebran elecciones en Ecuador. Allí hay problemas muy serios porque hay un joven presidente que se ha pasado a la Constitución por donde le ha dado la gana sin atender al mandato de la misma. Va a cumplir 2 años el presidente Daniel Noboa, quien ha gobernado por 2 años después de que el presidente anterior, llamado Guillermo Lasso, tuvo que renunciar al cargo porque la Asamblea lo iba a destituir, tenían los votos necesarios para destituirlo. Entonces, una figura jurídica que ellos tienen, que le llaman no tengo el nombre ahora, pero sí, la muerte cruzada, en la que él disuelve la Asamblea y él también se ve forzado en un plazo, creo que de 6 meses, a renunciar, a convocar a elecciones
en esa situación, pues se fueron a una campaña de una manera sumamente dudosa. Gana el presidente actual. Digo dudosa porque la candidata llamada Luisa González tenía toda la de ganar en primera vuelta y allí se dieron situaciones muy anómalas, como fue la muerte, el asesinato de un candidato que era de los aliados precisamente de la derecha, y culparon de esa muerte a la Revolución Ciudadana, al correísmo, como que ellos fueron los causantes de tal muerte. Eso es el amigo, el llamado candidato que estaba en una lejana cuarta posición, Villavicencio. En esta situación, pues no gana en la primera vuelta Luisa, aunque obtuvo la mayor cantidad de votos, y ya en una segunda vuelta se unen todos los que quedaban a la derecha de esta y por un estrecho margen logran ganar. Pero se han dado una serie de situaciones sumamente interesantes en la que él gana con una candidata a la vicepresidencia llamada Verónica Abad, y entra en contradicción con ella, de estas cosas que uno no se explica, la saca del país enviándola como embajadora a Israel, y estando por allá le apresan al hijo. Hubo una verdadera persecución política porque son especialistas en este tipo de cosas. La Constitución no lo autoriza a tal cosa, la Constitución de Ecuador. Pero fue algo similar a lo que hizo en el caso de México, cuando México le había dado protección diplomática a un expresidente llamado Jorge Glass, y él, violando todas las normas del derecho internacional, pues con guardias y policía penetró a la embajada mexicana, tomó a Guillermo Lazo y la tiene en una prisión de máxima seguridad. Esto provocó un escándalo que por aquí comentamos, pero no solo por aquí, todos los países de la OEA condenaron tal acción. Incluso hasta aquellos más cercanos a Ecuador y que propician a este tipo de gobierno condenaron tal acción, porque se entiende que la embajada en un país determinado es parte del territorio de ese país. Pues le cuento que en el caso específico de Noboa, ahora que las elecciones son el 9 de febrero, él tiene que tomar una licencia. Y en ese caso viene a sustituirla, lo que dice la Constitución, la vicepresidenta. Verónica Abad es la vicepresidenta que el pueblo ecuatoriano eligió. Pero él se ha inventado una fórmula. Él por decreto ha nombrado una vicepresidenta y es a quien, cuando él toma una licencia, que no ha sido como debe ser una licencia por los días durante esté en campaña, él la encarga a ella, pero hasta ahora como lo ha tomado es que hoy hay un debate, pues entonces él toma una licencia de 3 días para participar en el debate y de nuevo vuelve al cargo. Eso no es lo que dice la Constitución de allí, según las opiniones que he visto de los especialistas en esta materia allí en Ecuador. Así se vienen haciendo las cosas y esto es una manera de violar la Constitución. Pero allí no pasa nada. Esto no es noticia. Aquí, usted no ve por las grandes cadenas que de estas cosas se hablan. Puede ser pequeña la cosa que se haga en un país como Venezuela, en Cuba o Nicaragua, y entonces sí son escandalosas. Lo que quiere decir que hay un doble rasero. Porque ante evidentes violaciones a la ley, en el caso de Noboa, pues pura y simplemente allí todo es normal. No obstante, la verdad del asunto es que, de nuevo, la Revolución Ciudadana, o como le llaman la RC5, con la misma candidata que perdió hace 2 años, de nuevo encabeza todas las encuestas allí en Ecuador.
y la tasa de rechazo a Noboa es sumamente alta por el mal gobierno que ha hecho. Porque en principio él se comprometió a mejorar la situación económica y la violencia, disminuirla, que es uno de los países con un más alto índice de violencia. Esto es lo que ha hecho que se ha incrementado cada vez más y que las bandas y lo que es el narcotráfico ha ido en un aumento cada vez mayor. Pero a todo esto no pasa nada. Recientemente hubo el caso de 4 niños que salieron a jugar fútbol, soccer, y que no regresaron a su casa. Está documentado que fue el ejército quien lo mató. Pero Noboa dice que todo aquel que obre de su punto de vista a favor del gobierno, él lo va a indultar. Entonces, fíjense cómo andan las cosas allí en el caso de Ecuador y cómo la Constitución, cuando se trata de estos regímenes que son sumisos y complacientes a el que ellos entienden que es su jefe, pues ni se comentan, pasan totalmente desapercibidos. Sin embargo, auguramos y estamos esperanzados en que las elecciones que van a ser el 9 de febrero se definan ese día y que quien las encuestas dicen que la encabezan, que encabezan la aceptación del pueblo, pues alcance a dirigir al pueblo de Ecuador, que es digno de mejor suerte, porque a diferencia de lo que ocurre hoy, cuando estuvo el correísmo al frente de lo que era el gobierno allí, se daba un fenómeno en el que los ecuatorianos que estaban en el exterior estaban regresando en masa a Ecuador. Miren si la situación que allí se daba era buena o no. Un organismo de la ONU dijo que era uno de los mejores gobiernos por el grado de inversión pública que hizo y por cómo estaba este país enrumbándose por vía de desarrollo. Ahora, lo que ocurre es que el pueblo ecuatoriano busca por todos los medios de cómo salir de allí, viendo como una solución el poder escapar de lo que allí está ocurriendo. Si la gente en su pueblo tiene las condiciones mínimas de vida, pues no es verdad que se mueve, no es verdad que se va. Imagínense qué es lo que está ocurriendo allí con una crisis que cada vez crece más, con un grado de violencia cada vez mayor y con todas las adversidades de las que se puede hablar creciendo en aquel lugar. La esperanza que tiene el pueblo ecuatoriano es revolución ciudadana para que venga de nuevo a enrumbar ese país por un sendero diferente al que hasta ahora ha transitado con lo que fue el gobierno de Lenín Moreno, el gobierno de Guillermo Lasso, y que le ha dado continuación este muchacho muy engreído que se llama Daniel Noboa. Un chico rico que no gobierna ni le interesa gobernar para la mejoría de la población, sino que él defiende un régimen de privilegio donde él y su grupo están muy bien y lo demás, pues, bien gracias también. Y así no debe ser, porque ya hemos repetido muchas veces que el buen gobierno es aquel que se ocupa de la parte más débil de la población. Pues, de estas cosas quería hablarle en el día de hoy. Saque usted sus propias conclusiones. Si nos lo comenta, pues se lo agradecemos y, qué sé yo, podemos mejorar el trabajo que aquí hacemos. Así es que el próximo domingo, Dios mediante, a esta hora aquí estaremos con un programa similar. Muchas gracias y hasta entonces.
Buena noticia para los dueños de automóviles en la zona triestatal. First Class Collision de Rafael Mota Paulino en su nuevo y moderno local sigue ofreciendo la mayor calidad y garantía. Expertos mecánicos que le dejarán satisfecho en cada trabajo. Contamos con el novedoso sistema de pintado al horno. En 20 minutos, mientras tomas un café, pintamos tu carro. 3008 de Loring Avenue, esquina Boston Road, en el condado del Bronx. 718-652-6780 y 652-90.